¿Cómo estuvo esta semana? A ver, levanten la mano los Peter Pan. Me imagino que se habrán encontrado en una situación en la que debieron ver, a ver, ¿soy un Peter Pan espiritual o soy un maestro de la palabra de Dios? ¿Se encontraron en alguna situación así? ¿Y cómo les fue? Peter Pan. Bueno, gracias a Dios tenemos su palabra para poder estudiarla y madurar. Como título para la prédica de hoy vamos a tener un llamado. Como título a la prédica de hoy le puse llamado a la santidad. Si recordamos la diferencia que vimos el domingo pasado entre una persona inmadura y una persona madura, habíamos visto 3 características que los definía a una persona inmadura de una madura. Habíamos dicho que los inmaduros son sordos y apáticos a la palabra de Dios, que están estancados y que sufren un retroceso. Esas son características de una persona inmadura en la fe. Y habíamos visto, en contraste, las personas maduras, aquellos que están maduros en la fe, que tenían una asimilación y un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Tienen un deseo por la palabra de Dios. Vemos que pone en acción lo que Dios nos pide, pone en obras lo que Dios pide. Y por último, es perfeccionado, es santificado. Como consecuencia final de asimilar lo que es tener un conocimiento profundo de la palabra y poniéndola en práctica, eso nos va a llevar a ser santos. Otra vez, una consecuencia final de asimilar y tener un conocimiento de la palabra, poniéndola en práctica, nos va a llevar a ser santos. Y así es como arranca el capítulo de hoy. Arranca con un llamado a ser santos. Levíticos 19. Buscamos en nuestras Biblias Levíticos 19. Les doy unos segunditos, así lo buscan. Bien, Levíticos 19, dice: Entonces el Señor le dijo a Moisés: habla a toda la congregación de los israelitas y diles: santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardarán mis días de reposo. Yo soy el Señor su Dios. No se vuelvan a los ídolos, ni se hagan dioses de fundición. Yo soy el Señor su Dios. Cuando ofrezcan sacrificio de ofrendas de paz al Señor, ofrézcanlo de tal manera que sean aceptos. Será comido el mismo día que lo ofrezcan y al día siguiente, pero lo que quede hasta el tercer día será quemado en el fuego. Y si se come algo de él en el tercer día, es una abominación. No será acepto. Y todo el que lo coma llevará su iniquidad, porque ha profanado lo santo del Señor. Y esa persona será exterminada de entre su pueblo.
Cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. No hurtarán, no engañarán, ni se mentirán unos a otros, y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. No harás injusticia en el juicio, ni favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo, ni harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Mis estatutos guardarás, no juntarás dos clases distintas de tu ganado, no sembrarás tu campo con dos clases de semillas, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Si un hombre se acuesta con una mujer que sea sierva adquirida para otro hombre, pero que no haya sido redimida ni se le haya dado su libertad, habrá castigo. Sin embargo, no se les dará muerte, porque ella no era libre. Pero él traerá al Señor su ofrenda por la culpa a la entrada de la tienda de reunión, traerá un carnero como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa delante del Señor, por el pecado que ha cometido. Y el pecado que ha cometido le será perdonado. Cuando ustedes entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales, tendrán por prohibido su fruto. Por 3 años les será prohibido, no se comerá. Pero en el 4.º año todo su fruto les será santo, una ofrenda de alabanza al Señor. En el 5.º año comerán de su fruto, para que les aumente su rendimiento. Yo soy el Señor su Dios. No comerán cosa alguna con su sangre, ni serán adivinos ni agoreros. No se cortarán los extremos de su cabellera en forma circular, ni se dañarán los bordes de su barba. No se harán sajaduras en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes. Yo soy el Señor. No degradarás a tu hija haciendo que se prostituya, para que la tierra no se entregue a la prostitución ni se llene de corrupción. Mis días de reposo guardarán y tendrán mi santuario en reverencia. Yo soy el Señor. No se vuelvan a los adivinos ni a los espiritistas, ni los busquen para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor.
Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. El extranjero que resida con ustedes les será como un nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. No harán injusticias en los juicios, ni en las medidas de peso ni de capacidad. Tendrán balanzas justas y pesas justas, un efa justo y un hin justo. Yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Así pues, observarán todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y los cumplirán. Yo soy el Señor. En primer punto, para comenzar, antes de comenzar con este primer punto, primero que nada hay que remarcar que lo que acabamos de leer es un mandato. Es un mandato realizado por Dios, por el Creador del todo. Como dice el Señor, tu dueño, el que liberó al pueblo de Egipto, el que eligió a Israel como su pueblo para ser su Dios, quien te compró con su sangre, el Señor, tu Dios. Él acá está dando un mandato. En su autoridad vemos repetidas veces, en total son desde el versículo 1 al 34, se remarca 13 veces, yo soy el Señor. En el versículo 36 remarca por qué Él es el Señor. Y una vez más en el 37 vuelve a decir, concluyendo, yo soy el Señor. Entonces vemos, no tenemos duda de la autoridad de Dios, de quién es Él y por qué debemos obedecer este mandato, por qué debemos escuchar a este llamado y responder. ¿Cuál es el llamado? Versículo 2 dice, habla a toda la congregación de los israelitas y diles, santos serán, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Primero, para apuntar a la santidad, tenemos que entender cómo Dios es santo. ¿Qué significa que Dios sea santo? Hay dos características, dos palabras que sí se pueden capturar en una palabra que es santo, que es la grandeza y bondad. La grandeza y bondad de Dios pueden ser capturadas en esta palabra que es santo. Pero no constituyen lo que sería el significado primario de lo que es santidad. Sí, Dios es santo, Dios es grande, Dios es bondadoso, pero Dios es santo. Y la palabra santo, en su significado primario, es separado, es otredad. Y al hablar de Dios separado, de otredad, de otro, lo que estamos señalando es una profunda diferencia que existe entre Dios y la creación. Eso significa santo, separado. Es la diferencia abismal que hay entre Dios y sus criaturas. Hay un científico, una vez vi hace no mucho en un video, que le preguntaban en una entrevista cuál era su opinión sobre Dios, qué creía él sobre Dios, si creía que existía o no. Como muchos de los científicos, no creía obviamente, pero
dice lo siguiente, que llamó mucho la atención. Él dice, si existiese un Dios, ¿no sería omnipotente o no sería todo bueno? Me llama la atención eso. Otra vez, él dice, si existiese un Dios, ¿no sería omnipotente o no sería todo bueno? ¿Por qué dice esto? Porque si fuese Dios omnipotente, impediría en todo su poder todos los males, todas las cosas que uno ve en el mundo. Entonces dice, si pasa es porque no lo puede impedir. Pero si es omnipotente y lo permite, entonces no es todo bueno, porque está permitiendo que eso pase. Y si uno se pone a ver muy por encima, hay una cierta lógica. Y creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué pasan tantas cosas malas en el mundo? ¿Por qué Dios las permite? Pero acá es donde nuestro entendimiento finito de Dios, y falta esta palabra, santo. No entender lo que en verdad significa que es santo, que Él es algo completamente diferente a nosotros. Entonces, ¿cómo puede alguien atreverse a decir algo de un Dios que no comprende? Algo de un Dios que no conoce. La palabra santo muestra que Dios no es como nosotros. Dios es algo completamente diferente a nosotros. Es algo que no alcanzamos a entender. No piensa como nosotros. Entonces, es algo que no podemos entender si vemos el significado de santo. Pienso en la actualidad en la que nos encontramos, en la modernidad, o sea, con los avances tecnológicos que tenemos, sobre, las comodidades que tenemos se deben a que, el hombre puso su mirada en la filosofía, puso su mirada en políticas, puso su mirada en el universo, en las estrellas, para buscar el entendimiento, el porqué de las cosas, el porqué del universo. Y me lleva a pensar qué pasaría, qué hubiese pasado si el hombre hubiese quitado la mirada de las estrellas y lo hubiese puesto en la Biblia. En lugar de buscar un porqué del universo, un porqué de cómo funciona el universo, se hubiese concentrado en entender a Dios. ¿Qué clase de sociedad tendríamos ahora? Una frase que me gusta mucho es: ¿entienden grandeza? El significado de grandeza, el concepto de grandeza. ¿Entienden el concepto de bondad? Significado de bondad. ¿Entienden el significado de santo? ¿Alguna vez se pusieron a estudiar el significado de santo? Bien, eso que entienden, multiplíquenlo, o sea, ese entendimiento, multiplíquenlo al infinito y van a tener una mínima idea de quién es Dios. Una mínima idea del infinito es entender a Dios. Entonces, tenemos un Dios tan grande, tan extraordinario, que nuestras mentes finitas no lo pueden entender. No podemos llegar a entender quién es Dios. Y ese es el primer aspecto en cuanto a santidad de Dios. ¿Quién es Él? Separado, infinito, inalcanzable.
Pero hay otro significado. El otro significado, el secundario significado de santidad, de santo, se aplica a las acciones puras, a las acciones justas de Dios, porque Dios hace lo correcto. Nunca, nunca, nunca Dios hace lo malo, porque es santo. Entonces, acá podemos distinguir entre estos dos tipos de santidad. Por un lado, distinguimos la justicia interna de Dios, que es su naturaleza santa. Y por otro lado, vemos la justicia externa de Dios, que son sus actos. Algo que debemos entender, que cuando Dios nos llama a ser santo, no significa que vamos a compartir su majestad, lo divino que es Dios, sino que tenemos que apartarnos de nuestra naturaleza vieja, nuestra naturaleza pecaminosa, del viejo ser, como vamos a ir viendo en el capítulo, que Él los llama a abandonar todas estas costumbres que tenían de Egipto, y se nos llama a mostrar el carácter de Dios, se nos llama a reflejar a Dios, imitar la naturaleza de Dios, imitar sus actos. Otra vez, la santidad de Dios, lo infinito que es Él, es imposible para nosotros serlo. No podemos alcanzarlo. Pero Dios, en su bondad, nos muestra cómo podemos caminar hacia el infinito, caminar hacia Dios en santidad para poder ser santos. Entonces Dios hace este llamado a la santidad. Y lo vamos a ir viendo ahora de los versículos del 3 al 36. Vamos a ver diferentes ordenanzas y leyes que nos llevan a ser santos como Dios. Nos llevan a ser santos como Dios. Eso es santidad, ser santificados. Y vamos a ver dos características que se van a ir resaltando en cada una de estas leyes y ordenanzas. Por un lado, vamos a ver que lo que va a caracterizar a esta ley u ordenanza es la sumisión a Dios. Para ser santo debe haber sumisión a Dios. Y la siguiente característica que vamos a ver en estas diferentes leyes y ordenanzas son el amar al prójimo. Estas dos características van a formar al cristiano, van a llevarnos a nosotros a la santidad. Como habíamos visto, a madurar, a crecer como Dios quiere, a ser santos. Pero entendamos primero qué es sumisión. Sumisión es algo que parece que va completamente en contra de lo que el hombre quiere. Al decirle a alguien que se someta parece que es algo horrible. ¿Por qué? Pues todos queremos estar al mando. Todos queremos tomar la decisión, ser quien manda. Pero ¿eso a qué llevaría? Eso llevaría a caos. Que todos decidan, que todos estén al mando, llevaría a caos. Y Dios no es un Dios de caos. Dios es un Dios de orden. Y Él quiere que se sometan. Quiere que nos sometamos. En la palabra griega, en el Nuevo Testamento, cuando se dice sumisión, es upotazo, que significa poner debajo o acomodar por debajo. Y es una palabra militar, que se refiere a los soldados de menor rango que se ponen bajo las órdenes de oficiales superiores. Entonces,
La sumisión deriva de un reconocimiento de la orden y de una autoridad. Entonces, cuando somos sumisos, reconocemos una orden, nos ponemos bajo de Dios y respetamos esa orden y cumplimos esa orden. Y cuando hablamos de amor al prójimo, recordemos, cuando amamos al prójimo, el amor es sufrido, sufrimos con el prójimo, es benigno, tiene comprensión por el prójimo, tiene simpatía por el prójimo, no tiene envidia del prójimo, no se jacta, o sea, no se cree más, no presumo más que el prójimo, no me creo más que el prójimo, no me envanezco, no hago nada indebido con el prójimo, no busco lo mío, busco ayudar al prójimo. No me irrito del prójimo. No le guardo rencor al prójimo. No me gozo cuando el prójimo está pasando injusticia, sino que me gozo cuando veo que se cumple la verdad. Sufro con el prójimo. Le creo al prójimo. Lo espero al prójimo. Soporto al prójimo. Eso es el amor al prójimo. Entonces, vamos a ir ahora versículo por versículo y vamos a ir remarcando cuando habla para el prójimo y cuando habla sumisión a Dios. Versículo 3. Cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre. Amor al prójimo. Y guardarán mis días de reposo. Sumisión a Dios. Versículo 4. No se vuelvan a los ídolos ni se hagan dioses de fundición. Sumisión a Dios. No adoren a otros dioses. Adórenme a mí. Yo soy su Dios. Sumisión a Dios. Versículos del 5 al 8. Cuando ofrezcan sacrificio de ofrenda de paz al Señor, ofrézcanlo de tal manera que sean aceptos. Será comido el mismo día que lo ofrezcan y al día siguiente, pero lo que queda hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se come algo de él en el tercer día, es una abominación. No será acepto. Todo el que lo coma llevará su iniquidad, porque ha profanado lo santo del Señor. Y esa persona será exterminada de entre su pueblo. Acá vemos dos características. Sumisión a Dios, pero hay dos. Primero, ¿cómo debemos ser? Ser aceptos. Presentarnos aceptos frente a Dios, como Él quiere que seamos. ¿Y qué pasa si no nos presentamos aceptos a Dios? ¿Qué pasa cuando no se obedece a Dios? ¿Qué dice acá que se hace con esa persona? Es exterminada de su pueblo, es apartada. La importancia de la sumisión a Dios. Versículos 9 al 10. Cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Acá hay dos características también. La primera que uno puede rescatar a la vista es amor al prójimo. Vemos el dejar para los pobres, para el extranjero, dar. Pero esta era una costumbre de hacer esto que venían
a modo de ritual que se hacía ya en Egipto. Entonces, acá, ¿qué es lo que le está diciendo Dios? Empiecen a dejar las cosas de antes. Empiecen a dejar los rituales. Eso ya es del pasado, eso ya, yo lo saqué de eso. Otra vez, sométanse a mí. Sujétense a lo que yo les digo. Versículo 11. No hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros. En Éxodo vemos los mismos mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Obviamente acá vemos es el amor al prójimo, pero hay una diferencia en este versículo que dice: no hurtarás, no engañarás, ni se mentirán unos a otros. En el otro le decía uno, acá dice unos a otros. ¿Qué nos está mostrando acá? Comunión, el estar con las personas, el compartir. Está hablando de no estoy yo solito, no estoy separado, estoy. Es el trabajar con las personas, el estar con las personas. Versículo 12. Y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Claramente, una completa falta de respeto a Dios. Entonces, someterse a Dios. Versículos 13 al 18 dicen: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. No harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Claramente, como finalizan estos versículos, vemos el amor al prójimo, la práctica del amor al prójimo. Versículo 19. Mis estatutos guardarás. No juntarás dos clases distintas de tu ganado, no sembrarás tu campo de dos clases de semillas, ni te pondrás un vestido de mezcla de dos clases de materiales. Otra vez, esto eran costumbres que se traían de antes, caían en rituales. Dios, ¿qué es lo que hace? Otra vez, olvídense de eso, dejen eso ya atrás, ahora van a hacer como yo digo. Sumisión. Versículos 20 al 22. Si un hombre se acuesta con una mujer que sea sierva adquirida para otro hombre, pero que no haya sido redimida ni se le haya dado su libertad, habrá castigo. Sin embargo, no se les dará muerte, porque ella no era libre. Pero él traerá al Señor su ofrenda por la culpa a la entrada de la tienda de reunión. Traerá un carnero como ofrenda por la culpa, y el sacerdote hará expiación por él por el carnero de la ofrenda de la culpa, delante del Señor, por el pecado que ha cometido, y el pecado que ha cometido le será perdonado. Hemos visto los últimos domingos las diferentes ofrendas que Dios instituyó para que cumplan. Acá
vemos otra vez lo que es la ofrenda por la culpa. Acá les da como que lo estira un poquito más. A lo que venía haciendo, lo que había dicho, explica esto también. Es claro en esto. ¿Cómo deben hacer? Otra vez, sumisión. Obedecer en lo que Dios me dice. En qué debo hacer y cómo lo debo hacer. Versículos 23 al 25. Cuando ustedes entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales, tendrán por prohibido su fruto. Por 3 años les será prohibido, no se comerá. Pero en el 4.º año todo su fruto les será santo, una ofrenda de alabanza al Señor. En el 5.º año comerán de su fruto para que les aumente su rendimiento. Yo soy el Señor su Dios. Acá vemos el ejemplo de el primogénito dado a Dios. Lo primero entregado a Dios. Por eso, por estos primeros años, lo primero es para Dios. Primero Dios. Y después comen de ese fruto. Sumisión a Dios. Poner primero a Dios. Entregar todo a Dios. Versículos 26 al 28. No comerán cosa alguna con su sangre, ni serán adivinos ni agoreros. No se cortarán los extremos de su cabellera en forma circular, ni se dañarán los bordes de su barba. No se harán sajaduras en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes. Yo soy el Señor. Acá vemos sumisión a Dios. Tenemos que entender cuando habla el recortarse la barba, cuando habla de recortarse alrededor de la cabellera, cuando se hacían marcas en el cuerpo, lo hacían en una manera de idolatría. Lo hacían en una manera de reconocimiento, de memoria por la gente muerta, como dice, por un muerto. Por eso él dice, no hagan eso. ¿Por qué? Porque él no quiere que se adoren a muertos. Él no quiere que idolatren a muertos. Él no quiere que tengan marcas en sus cuerpos de muertos. Porque eso es idolatría. Él quiere que idolatremos a Él. Ese es el significado que se encuentra acá. La sumisión a Dios. Versículo 29. No degradarás a tu hija haciendo que se prostituya, para que la tierra no se entregue a la prostitución ni se llene de corrupción. En un comentario leí que ni siquiera los paganos caían en esa práctica. Era una práctica tan horrible que ni siquiera los paganos hacían eso, lo veían como algo malo. Pero acá lo que vemos, debemos recordar, no degradarás a tu hija haciendo que se prostituya, es que el sexo lo instituyó Dios como algo bueno para el matrimonio. Si uno cae en eso, cae en esas costumbres, ¿qué estoy haciendo? Estoy desobedeciendo, estoy despreciando lo que Dios me dio. Estoy despreciando la obra de Dios. Por eso debemos someternos a Dios. Versículo 30. Mis días de reposo guardarán y tendrán mi santuario en reverencia. Yo soy el Señor. Cuando vemos la palabra guardarán, es atraparlo, lo guardo, lo aprendo. Tengo que aprenderlo, tengo que llevarlo en práctica. ¿Por qué?
Porque Dios me lo dice. Y tengo que someterme a lo que dice Dios. Versículo 31. No se vuelvan a los adivinos ni a los espiritistas, ni los busquen para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor su Dios. Otra vez acá, como el ejemplo del cortarse la barba, el cortarse el pelo, las marcas en el cuerpo. La gente acudía a adivinos y a espíritus para contactarse con los muertos. Otra vez, buscar al muerto, buscar esta idolatría por los muertos. Y él dice, no, a mí, búsquenme a mí, busquen hablar conmigo, busquen estar en comunión conmigo. Entonces, otra vez, sumisión a Dios. Versículos 32 al 36. Delante de las canas te pondrás en pie y honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. El extranjero que resida con ustedes les será como uno nacido entre ustedes. Y lo amarás como a ti mismo. Porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. No harán injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso ni de capacidad. Tendrán balanzas justas y pesas justas. Un efa justo y un hin justo. Acá vemos el amor al prójimo. Otra vez. Respeto al prójimo. Justicia con el prójimo. Termina este capítulo de la siguiente manera. Yo soy el Señor su Dios que los saqué de la tierra de Egipto. Así que pues observarán todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y los cumplirán. Yo soy el Señor. Así que todo lo que venimos viendo, todo lo que nos vino ordenando, debemos observarlo, debemos estudiarlo, debemos guardarlo, entenderlo y cumplirlo. Entonces, en un tercer punto, tenemos poner en obras los mandatos que Dios nos da. Debemos observar y debemos cumplir, poner en práctica. Otra vez, dice, yo soy el Señor su Dios que los saqué de la tierra de Egipto. Él era ahora su Dios. Ellos eran ahora su pueblo. Él estaba en toda la autoridad de decirle, tienen que hacer esto, tienen que hacerlo así y tienen que cumplir. Nosotros fuimos sacados de la esclavitud del pecado. Fuimos comprados y ahora el Señor es nuestro dueño. Entonces, tenemos que observar sus estatutos, ver todas sus ordenanzas, guardarlas y cumplirlas. Y para finalizar, ¿por qué es importante la santidad? La verdad es que la santidad es vital en nuestra vida como cristianos. La santidad es vital. Habíamos dicho, la santidad es, debemos salir de nuestra naturaleza carnal, abandonar al viejo hombre. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo hacemos? Vimos el domingo pasado, la inmadurez. Vamos al fracaso, al estancamiento espiritual. No crecemos como cristianos y peor, retrocedemos. Abandonamos a Dios. Queremos volver a Egipto. Queremos volver al pecado. Entonces debemos apuntar a la santidad. Debemos caminar
debemos ser santificados. Y arrancamos diciendo que es un mandato. Debemos hacerlo. Es un mandato. Pero hay una razón para nosotros que vivimos en este tiempo de gracia que nos debería llevar aún más al ver la santidad, al querer ser santos. Primero, la voluntad de Dios es que seamos santificados. ¿Por qué dice Hebreos 13:12? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La santidad es importante porque Cristo murió por ella. ¿Entendieron eso? Cristo murió para que sea santo. Cristo dio su vida para que sea santificado. Cuando queremos hacer la nuestra, cuando sabemos que eso está mal y vamos y lo hacemos, cuando no obedecemos, cuando renegamos de venir a la iglesia, cuando nos quejamos y se nos hace cargoso el hecho de leer la palabra y preferimos hacer otra cosa, ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos despreciando la muerte de Jesús. Cuando uno desobedece, estamos despreciando el sacrificio de Jesús. Así de importante es el regalo que Dios nos dio. Él nos regaló el hecho de ser salvos. Cuidemos este regalo. Apuntemos a la madurez. Apuntemos a la santidad. Crezcamos en su palabra. Y lleguemos a ser, como Dios quiere que seamos, santos. ¿Oramos? Dios, te damos muchísimas gracias por tu obra, por quien sos, porque sos santo, porque nos creaste, por tu inmenso poder, porque hiciste todo. Te damos gracias y te damos la gloria, Dios, por quien sos. Te damos gracias porque sin merecerlo nos hiciste parte de tu pueblo, sin merecerlo nos salvaste. Te damos gracias, Dios, por habernos hecho parte de tu familia, parte de tu pueblo, Dios. Y queremos dejar nuestras vidas en tus manos, queremos que nos perfecciones, que nos santifiques, Dios. Que nos uses para reflejar quién sos, para reflejar tu santidad, para reflejar tu gloria, Dios. No nos dejes caer en el pecado, no nos dejes retroceder, no nos dejes estancarnos, sino que ayúdanos a crecer. Danos los ánimos para crecer en tu palabra, para guardar tus mandamientos, Dios. Entregamos nuestras vidas a vos, Dios. Te damos gracias por tu obra en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús.